¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente me presento, mi nombre es José Luis Bravo. Hoy estaremos viendo un poquito del tema de liquidaciones laborales. La ponencia del día de hoy estará a cargo de su servidor y de la gerente del área de nóminas, la contadora Diana Sánchez. Y pues creo que ya es tiempo de comenzar, ¿no? Gracias por su puntualidad de ustedes. El curso estaba para iniciar a las 9 de la mañana. Pues sean bienvenidos. Diana, ¿te quieres presentar? Creo que Hola, hola, muy buenos días. Pues, entonces, iniciamos este seminario. Me presento, soy Diana Sánchez. Estoy en el área de nóminas junto con nuestro compañero José Luis Bravo. Y el tema de hoy, pues, estaremos viendo una liquidación laboral. Fundamentos, concepto, qué conceptos aplican, el marco legal y ejercicio práctico. Siguiente, por favor, José Luis. Sí, sí, ¿me escuchan correctamente? No veo comentarios. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues básicamente la definición de la liquidación es cuando eh, el patrón está obligado a pagar una indemnización, puesto que el trabajador, más bien puesto que termina la relación laboral con el trabajador sin causa justificada. Em, y aparte, pues bueno, esta responsabilidad es exclusivamente del patrón y nada tiene que ver con el trabajador o con su desempeño. El patrón está obligado a pagar esta indemnización de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las causales en las que se debe pagar una liquidación? Pues básicamente es cuando la empresa rescinde el contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño laboral del trabajador. Como ejemplos podemos colocar que puede ser por la reestructura de una área, el cierre de la empresa o la desaparición del puesto. En estos ejemplos, por ejemplo, bueno, en estos ejemplos, en el cierre de la empresa es cuando, no sé, tiene problemas y la empresa decide cerrar, terminar con la operación y pues lo primero que tiene que hacer es pues administrarse para liquidar a sus trabajadores. Luego, la decisión del trabajador de renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón. Esto es de acuerdo al artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Y por mencionar algunas, las causas pueden ser que el patrón haya reducido el salario al trabajador o que le exija realizar una actividad o conducta que menoscabe o atente contra la dignidad del trabajador. Más adelante
veremos el total de las causales que aparecen en este artículo 51. Pues aquí viene. Como lo marca el artículo 51, entonces, además de esas dos que mencioné, hay una rescisión sin responsabilidad para el trabajador cuando el patrón lo engaña o a lo mejor también una agrupación patronal engaña al trabajador, puede ser el sindicato. Esto, bueno, además puede haber la posibilidad de incurrir en una falta de probidad o honradez. Esto quiere decir cuando el patrón extrae alguna pertenencia del trabajador. La reducción del salario, como ya lo mencionamos anteriormente, o no recibir el salario en la fecha y en el lugar pactado, de acuerdo a lo que marca la ley. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón y la existencia de un peligro grave en la seguridad o salud del trabajador dentro del establecimiento donde desarrolla sus actividades. Comprometer el patrón con su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento. Y bueno, aquí regularmente tienen unos lineamientos de seguridad. El patrón puede acatarlos o no, y aquí es donde expone pues al trabajador. Exigir la realización de actos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. En todas estas situaciones, el patrón, de acuerdo a la ley federal, debe de pagar la liquidación por despido injustificado. Ahora veremos los elementos que componen una liquidación por despido aquí en México, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. La liquidación por despido injustificado debe de contener el pago de 3 meses de salario. Esto es en calidad de indemnización. Asimismo, se deberá pagar 20 días de sueldo por cada año trabajado. Esto tiene una condicionante, pero sin embargo también se considera como indemnización. Además de estos dos conceptos, viene la retribución que corresponde a la prima de antigüedad. Esta consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado. Ahorita veremos cómo se compone el salario diario integrado para determinar una indemnización. Se suma a esto, pues, el pago de las partes proporcionales de las prestaciones de ley o prestaciones que hayan contratado superiores a las de ley. Aquí, por mencionar, tenemos el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Estas se pagan de forma proporcional, quiere decir que si no se llegó a la conclusión de un año, se toman en consideración los días que haya laborado el trabajador. Y pues además se agregarían prestaciones que se hayan generado con el colaborador. Por ejemplo, aquí podríamos meter, no sé, las vacaciones no disfrutadas. A lo mejor el trabajador por el primer ejercicio acumuló 6 días y para el siguiente ejercicio no los disfrutó, pero ya tiene derecho a 8 días o parte proporcional de esos 8 días. Entonces, los primeros 6 días se integrarían aquí en el concepto de vacaciones pendientes de disfrutar. Y pues bueno, si tuviese también, por ejemplo, sueldos pendientes de cobrar hasta el momento en que se cause el despido. Y estos conceptos se pagan también cuando se rescinde el contrato laboral de común acuerdo o de forma voluntaria, o sea, cuando solamente se pagan conceptos de finiquito. En este recuadrito de abajo podemos visualizar qué conceptos forman un finiquito y qué conceptos forman una liquidación.
En el concepto de finiquito, si observan, no tenemos el concepto de indemnización de 3 meses o el concepto de indemnización de los 20 días. Y la prima de antigüedad está condicionada a la antigüedad del trabajador. Si el trabajador cumple con el término de 15 años o más, le corresponde la prima de antigüedad en un finiquito. Y los conceptos siguientes, que es la vacación, el aguinaldo y la prima vacacional, de cajón van en un finiquito, o sea, forzosamente van en un finiquito. En la columna de liquidación podemos visualizar que vienen las dos indemnizaciones, sin embargo, la primera sí es forzosa, la segunda, la indemnización de 20 días por cada año. Esto depende de si el trabajador exige una reinstalación y el patrón se niegue, entonces sí se cubre esta indemnización de 20 días por año. Y pues la prima de antigüedad, aquí no hay condicionante, aquí no importa la antigüedad que tenga el trabajador, se paga y se paga. Y la única condicionante pues es el límite del salario que pues ya lo veremos más adelante, está topado a 2 veces el salario mínimo. Y pues obviamente también se pagan todos los conceptos que forman parte del finiquito, que serían estos tres: la vacación, el aguinaldo y la prima vacacional. Y pues como les había comentado, si dentro del finiquito también entran sueldos o vales o demás conceptos, también se agregarían a la columna de liquidación. Por mencionar las prestaciones de ley que se pagan, está el aguinaldo, que este aguinaldo consiste en el importe de 15 días de salario como mínimo, bueno, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, como prestación mínima. La vacación por el primer año son 6 días como mínimo también del salario diario y la prima vacacional el 25% como mínimo sobre el monto de las vacaciones. Si, por ejemplo, el trabajador tuviera 2 años de antigüedad, como lo marca la ley, el primer año estaría percibiendo 6 días de vacaciones, el segundo año 8 días de vacaciones y sobre esos 8 días de vacaciones se aplica la prima vacacional del 25%. Ahora, los pagos adicionales en una liquidación, como ya lo vimos, son los 3 meses de salario. Este salario es el salario diario integrado. Ahorita veremos cómo determinar este salario diario integrado, que no es igual al salario base de cotización. La prima de antigüedad, que como ya lo mencioné, está topada a 2 veces el salario mínimo general. Nuestro artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente, que el monto de la indemnización, por ejemplo, dice que si el contrato es por tiempo determinado menor a 1 año, esta indemnización tendrá que ser igual a la mitad de salarios del tiempo de servicio que el trabajador prestó al patrón. En la siguiente opción dice que si este contrato es por tiempo determinado mayor a 1 año, entonces la indemnización estaría evaluada en los salarios de 6 meses por el primer año y además 20 días por cada uno de los años siguientes. O sea, por el primer año, 6 meses. Por el segundo año, 20 días. Por el tercer año, 20 días. Y se acumulan. Por tiempo indeterminado, esto quiere decir que el contrato no tiene fecha de inicio ni fecha de fin, sino hasta que suceda cualquiera de las causales del 51. El patrón estará obligado a pagar 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Y además, el pago de los 3 meses de salario y salarios vencidos e intereses.
independientemente del tipo de relación de trabajo. O sea que aparte de estas tres, tiene que pagar el importe de los 3 meses de salario. Y aquí vemos en esta imagen los tipos de contrato, que es el contrato indefinido, el contrato temporal. Puede existir un contrato este, para la formación y aprendizaje y un contrato mercantil. Pues, y las características de estos contratos, por ejemplo, para el indefinido, pues como ya lo mencioné, no hay un límite de la duración de esta relación y el horario puede ser a jornada completa o parcial. Em, Y bueno, se puede proporcionar a las personas discapacitadas o a emprendedores, pero bueno, la mayoría de las empresas ofrecen este contrato por tiempo indefinido cuando ya expidieron un contrato para evaluar el desarrollo del trabajador. Si el trabajador cubre con los requisitos o el perfil del puesto que se requiere en la empresa, primero le extienden un contrato temporal y después un contrato indefinido. El temporal, pues sí, en este tipo de contrato sí existe como su nombre lo dice, temporalidad, una fecha de inicio y una fecha de término. Y esto pues es para incentivar el empleo y el objeto de la contratación. Esto lo aplican, por ejemplo, a empleados jóvenes, que es su primer empleo, y a trabajadores en riesgo de exclusión, de relevo, situación de jubilación parcial. Eh, el contrato en prácticas, pues el objeto es obtener una práctica profesional, que esto pues lo ofrecen, por ejemplo, a jóvenes que acaban de egresar de la universidad o de algún nivel especial. Bueno, este contrato ofrece pues incentivos a, a la contratación de jóvenes. Eh, a lo mejor no se cubre aquí, por ejemplo, un sueldo eh, elevado, pero pues promueve al joven a desarrollarse en el tiempo que dure este contrato. Y bueno, el contrato para formación y aprendizaje. Si bien es cierto, hay algunas empresas que antes de absorber o de hacer un contrato por tiempo indefinido, tienen que o deben capacitar a su personal para el desarrollo de sus funciones, especialmente, por ejemplo, en empresas de producción, fábricas y todo ese rollo. Bueno, estos son los tipos de contratos y los tipos de indemnización. El artículo 52 nos menciona que si se presenta alguna causal del artículo 51, entonces el trabajador podrá separarse dentro de los 30 días posteriores a que se presente la causal, con derecho a ser indemnizado en los términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí, como les mencionaba, el patrón puede despedir injustificadamente al trabajador, pero el trabajador mediante el tribunal puede solicitar una reinstalación. ¿Qué quiere decir esto? Que la reinstalación no es que el patrón otorgue un trabajo con actividades diferentes o funciones diferentes, o que se celebre otro contrato, sino que
el patrón regresa al trabajador a su trabajo y al puesto que venía desempeñando con las mismas funciones, responsabilidades, condiciones y prestaciones que tenía cuando fue despedido. Y, por ejemplo, si en juicio el patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien que la causa de la terminación de la relación laboral, el trabajador, además de la reinstalación, tendrá derecho a que se le pague los salarios vencidos. Esto quiere decir que los salarios que debió percibir desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, a razón del que corresponda a la fecha a que se realice el pago. Si al término de ese plazo no se ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo que condena al patrón, entonces este deberá pagar además al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario en un 2% mensual y capitalizable al momento del pago. Los supuestos por los que el patrón no está obligado a la reinstalación están marcados en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo y el patrón pues queda eximido de la obligación de la reinstalación cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor a un año, si se comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de su labor, está en contacto directo y permanente con el patrón y el tribunal estima, tomando en consideración estas circunstancias, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo o cuando se trate de trabajadores de confianza o tratándose de trabajadores al servicio doméstico y cuando se trate de trabajadores eventuales. Entonces, como no está obligado a la reinstalación, pues no tendrá que efectuarlo o no se tendrá, no habrá esta opción de reinstalación. Si existe la demanda de reinstalación, entonces se genera la obligación del pago de estos conceptos: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, hasta la fecha que sean físicamente reinstalados. Se tendrá que reconocer la antigüedad durante todo el tiempo que dure el juicio y un derecho, o el trabajador tendrá derecho a un ascenso, el pago de los salarios caídos y tendrá el trabajador que continuar con el pago de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. ¿Cómo calcular la liquidación por despido injustificado? Pues esta liquidación está compuesta por varias retribuciones. Por eso es importante ir detallando punto por punto. Aquí tenemos un ejemplo donde un trabajador está percibiendo mensualmente 7,000 pesos. Como les mencionaba, el primer paso es determinar el salario diario integrado. Este, de acuerdo a la ley, es el salario diario más todas las prestaciones que la disposición obliga, sumando aquellas no consideradas, pero que el patrón otorga, ya sea comidas, transporte, vales de despensa, etc, etc. Cualquier concepto que se considere una prestación debe de integrar este salario diario integrado. Ahora, para calcular el salario diario integrado, lo primero que tenemos que determinar es el salario diario. Si nuestro trabajador percibe un salario mensual de 7,000 pesos,
este lo dividiremos entre los 30 días del año y así obtenemos nuestro salario diario. En este caso, nuestro salario diario es de 233.33 pesos. A este monto debemos sumar las proporciones diarias de las prestaciones percibidas. De acuerdo con la ley laboral, las prestaciones mínimas, como ya también lo habíamos mencionado, son 15 días de aguinaldo, una prima vacacional del 25% y el salario que, bueno, esto sobre el salario que corresponde a al periodo vacacional. Entonces, siguiendo con este ejercicio, para calcular el aguinaldo, tenemos que multiplicar el salario diario por 15, o sea, los 233.33 por 15 días. Esto nos da un importe total de aguinaldo anual de 3.499.95 pesos. Luego, para determinar la proporción diaria de este aguinaldo, tenemos que dividir este resultado o estos 3.499 entre los 365 días del año. Y así obtenemos un monto de 9.58 pesos diarios de aguinaldo. Y aquí les coloqué una imagen de cómo determinar el salario diario integrado, que es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Primero partimos del salario mensual, lo dividimos entre 30 días y obtenemos el salario diario. Obtenemos el aguinaldo diario, que pues como ya vimos, la prestación es de 15 días sobre el salario diario, entre 365 nos da el importe del diario del aguinaldo. La prima vacacional es el salario diario por los días de vacaciones, por el porcentaje de la prima, que es el 25%, y lo dividimos entre 365 días y obtenemos la prima vacacional diaria, y la suma de los importes diarios nos da el salario diario integrado. Entonces, siguiendo con este ejercicio, el siguiente concepto a calcular sería la prima vacacional, que dijimos que era el 25% del salario correspondiente al número de días de vacaciones. Es importante entonces la cantidad de días de vacaciones por año trabajado. Para este ejercicio, nosotros vamos a suponer que el trabajador ya tiene 3 años de antigüedad en la empresa. Por tanto, de acuerdo a esta tablita de vacaciones y de acuerdo al artículo 76 al 81, nos dice que la antigüedad por cada año corresponde estos días de vacaciones. Por ejemplo, para el primer año tenemos que corresponden 6 días de vacaciones. Para el segundo año tenemos 8 días. Para el tercer año tenemos 10 días. Entonces, conforme a este ejercicio, la antigüedad que tiene el trabajador es de 3 años, por tanto corresponden 10 días. Entonces, para calcular la prima vacacional, primero debemos de multiplicar los 10 días de vacaciones por el salario diario de este ejercicio, que serían 233.33, y nos da un importe de la vacación de 2.333.30. A este resultado le vamos a aplicar el 25% y obtenemos una prima vacacional de 583.32. Esta prima vacacional la debemos dividir entre los 365 días del año y nos da un importe de 1.59 pesos de prima vacacional diaria. Ahora sí, solo tenemos que sumar estos resultados. Entonces, partimos del salario diario, que son 233.33. Enseguida adicionamos el importe diario del aguinaldo, que es 9.58 pesos. Y después adicionamos el importe de la prima vacacional diaria, que es 1.59, obteniendo así el salario diario integrado, que es de 244.50. Ahora, si este salario diario lo queremos elevar al mes, tendremos que multiplicarlo por 30 días y nuestro salario integrado mensual
sería de 7,335 pesos. Ahora, de acuerdo a lo anteriormente explicado, una liquidación está compuesta básicamente por tres conceptos. Si no hay reinstalación, que sería el importe de los 3 meses de sueldo y el importe de los 20 días de salario por cada año trabajado, además de la prima de antigüedad. Entonces, para determinar los primeros dos conceptos, aquí siguiendo nuestro ejercicio, tendríamos que considerar el salario integrado mensual, que es el importe de 7,335, y este será multiplicado por los 3 meses para obtener el importe de la indemnización de 3 meses, lo que nos da un resultado de 22,005 pesos. Ahora, para determinar el importe de los 20 días de salario, recordemos que en este ejercicio nuestro trabajador tiene una antigüedad de 3 años. Esto quiere decir que esta indemnización está evaluada en 60 días. ¿Cómo llegamos a este importe de 60 días? Multiplicamos los 20 días de indemnización por 3 años y obtenemos 60 días de indemnización. Estos 60 días se multiplican por el salario diario integrado, que el importe de este salario diario integrado es de 244,5, obteniendo un importe de esta indemnización de 14,670. Ahora, em, siguiendo con este cálculo de liquidación, tenemos aquí el concepto de la prima de antigüedad, que esta prima de antigüedad, recordemos que está evaluada en 12 días de salario por cada año trabajado, con un tope de 2 veces el salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo establece que para efectuar el pago, el patrón debe de considerar como base de cálculo el salario diario del colaborador, que, bueno, ya vimos, sería considerado el salario diario integrado de 244,50. Si este excede del doble del salario mínimo del área geográfica donde realiza la actividad, se considera esta cantidad como máximo, o sea, aquí establece el límite de 2 veces el salario mínimo. En este ejercicio, nuestro salario mínimo de 2022 está en 172,87. Si lo multiplicamos por 2, nos da un importe de 345,74. O sea que es mayor que nuestro salario diario integrado del ejercicio, mayor que 244,50. Por lo tanto, esta prestación la calcularemos con el salario diario integrado que ya determinamos de 244,50. Ahora, para calcular la prima de antigüedad, sumamos 12 días por año trabajado. En este caso, pues como nuestro trabajador tiene 3 años de antigüedad, esto nos da un total de 36 días. Ahora tenemos que multiplicar estos 36 días por el salario diario integrado de 244,50, y así obtenemos un importe de prima de antigüedad de 8,802 pesos. Ahora, para concluir con el cálculo de nuestra liquidación, de nuestros conceptos de liquidación, recordemos que solamente intervienen los tres, que es el concepto de indemnización de los 3 meses de salario, el de 20 días y el de la prima de antigüedad. A este importe le vamos a adicionar todos los conceptos de finiquito, como ya lo habíamos mencionado, que es la parte proporcional de las prestaciones de ley: aguinaldo, vacación, prima vacacional, vacaciones pendientes de disfrutar, vales, sueldo, todo lo demás. Pero aquí nos enfocamos más en los conceptos de liquidación. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, habíamos determinado un monto de 3 meses de sueldo por 22,005 pesos.
20 días de indemnización si no hay reinstalación de 14,670 y la prima de antigüedad por 8,802. Esto nos da un total de liquidación por despido injustificado de 45,477 pesos. Y hasta aquí, pues ya vimos todos los conceptos, ya vimos cómo se determina la liquidación. Sin embargo, a nuestro compañero José Luis Bravo estará explicando un ejercicio práctico, ya sin tanta teoría, para poder visualizar el, todo el ejercicio en una hoja. ¿Nos ayudas, por favor, José Luis? Muchísimas gracias. Sí, claro. Solo apóyenme comentando si es que visualizan mi Excel. Sí, sí, José Luis, sí, sí se puede visualizar. Gracias. Aquí tenemos los datos generales del empleado, fecha de alta, fecha de baja, salario diario, salario mensual fijo, salario de la prima de antigüedad en caso de aplicar. Aquí nuestro colaborador en el ejemplo se va con 6 días de salario. Tiene vacaciones por disfrutar del segundo año, que son .94 en proporción, su parte proporcional de prima vacacional. Tiene 6 días pendientes de vacaciones disfrutadas, que también se incluyen, pero si se dan cuenta, aquí ya no aplica la prima vacacional sobre estos 6 días. Se supone que aquí al colaborador, al cumplir el año de servicio, se le está pagando directamente en la siguiente quincena lo que es la prima vacacional. Entonces, nada más se estaría liquidando la parte proporcional sobre el segundo año. Aquí tenemos un aguinaldo. Aquí bueno, el aguinaldo no es el mínimo que establece la ley. Aquí, en el ejemplo, se están otorgando 30 días de aguinaldo. Se entrega parte proporcional. Aquí un colaborador tiene fondo de ahorro que también se estaría entregando. Y aquí vámonos directamente ya a lo que es la parte de la indemnización. La indemnización de los 3 meses o de los 90 días se aplica de acuerdo al salario diario integrado, que es el de 686 pesos. Sabemos que aquí se consideran las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y el salario diario con el que está contratado el trabajador. Aquí la liquidación es muy importante. En el caso de la liquidación de los 20 días, como lo mencionó nuestra compañera Diana, aquí yo no lo estoy considerando porque de entrada necesitamos que el colaborador esté demandando una reinstalación. Y si el patrón no lo quiere reinstalar, entonces es cuando sí va a aplicar el pago de los 20 días por cada año de servicio. No sé si les quede claro esta partecita. Esta es la parte, llamémosle, más importante. El pago de la indemnización de los 3 meses o 90 días y el pago de la prima de antigüedad se hacen sin problema en una liquidación. Pero bueno, el apartado de los 20 días por cada año de servicio solamente aplica cuando hay una demanda laboral de por medio y el colaborador digamos, ya ganó el juicio en contra del patrón y él está solicitando la reinstalación, pero el patrón no se niega a dar esa reinstalación y dice, ¿sabes qué? Yo prefiero pagarte tu indemnización de los 20 días por cada año de servicio.
esa es la parte medular. Aquí en la prima de antigüedad, hay otro punto muy importante. Sabemos que nuestro salario mensual, perdón, nuestro salario diario es de 686 pesos, pero tenemos una limitante. Para el pago de la prima de antigüedad, bien lo mencionó Diana, se va a tomar como salario máximo 345.74, que es 2 veces el salario mínimo. Si nuestro salario diario es menor, se considera el importe que tengamos. Si nuestro importe de salario diario es mayor a los 345 pesos con 74 centavos, lo vamos a dejar como tope y en este caso es lo único que se va a pagar. En este caso nuestro colaborador, de acuerdo a lo que son sus partes proporcionales, tiene derecho a que se le pague una prima de antigüedad por 1 año y fracción. En este caso, mi colaborador está topado para pago de salario en prima de antigüedad y nada más se va a pagar a 345.74 y no a su salario diario, que es de 686.66 pesos. No sé si les quede claro, si tengan alguna duda. Obvio, ya aquí consideramos todos nuestros conceptos y lo que vamos a considerar, nuestras cuotas de IMSS como deducciones, la retención de ISR de nuestros importes normales o tradicionales, llámese aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y nuestra retención de ISR por indemnización. A final de cuentas, el ISR lo podemos poner en una sola deducción en nuestro recibo de nómina o lo podemos manejar por separado. Pero recuerden que hay unas partes exentas y unas partes que graban. En este caso, pues, eso ya lo dimos en un curso anterior. Está la retención de nuestro ISR y nuestro importe total a pagar. Nuestras percepciones son de 92.377 pesos. Nuestras deducciones son de 12.439. Nuestro neto a pagar de 79.900 pesos. Sí, les queda claro esa parte del ejercicio, cómo se va a aplicar la liquidación de los 20 días. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No veo ningún comentario. Parece que sí les quedó todo claro. Ok, por aquí. Gracias, Francisco. Bueno, en este caso, pues estaríamos ya terminando con nuestro webinar del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, pues estaríamos dando por terminado el webinar del día de hoy. No sean malitos, solamente denme oportunidad de pasar lista de asistencia. A ver, Miguel. En caso de una liquidación, ¿cuándo se da de baja ante el IMSS? En caso de una liquidación, se da hasta que el trabajador firme lo que ya es su carta de liquidación, cuando se le termine de pagar lo que son sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y reciba las partes de
indemnización de 3 meses y la prima de antigüedad. Ese día es cuando procedes a darlo de baja. En caso de que haya demanda laboral, como recomendación de nuestros compañeros de jurídico, esta se estaría aplicando hasta el momento que se finiquite lo que es la demanda laboral. En este caso, durante todo el proceso que tengas el juicio, es lo más recomendable tener al colaborador dado de alta ante el IMSS. Ok, ahora sí, entonces den oportunidad de pasar lista de asistencia, por favor. Listo, lo tengo yo, José Luis. Ok, Entonces, ya no tenemos ninguna duda, ningún comentario. Si, si existe alguna, pues ya conocen nuestra dirección electrónica. Entonces, por favor, ahí, cualquier cosa que necesiten, pues estamos a sus órdenes. Y pues con esto damos por concluido nuestro seminario. Agradecemos su atención y su disposición. Em, pues ya nada más queden atentos a recibir la evaluación sí, también comentarles que por ahí vamos a tener otros cursos más adelante. Se en viene noviembre. ajuste anual y se viene cálculo de Aguinaldo. aguinaldo. Esto causa un poquito de controversia porque hay dos modalidades para hacer el cálculo del ISR en el aguinaldo. Lo puedes hacer de manera tradicional, artículo 96, o por reglamento. Estén pendientes. Bueno, Pues muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima. excelente día, chicos. Bye. Hasta luego.